no han escuchado el mensaje del Evangelio. ¿Y qué pasará? ¿Qué sucederá? El Dios de nosotros tiene todos los recursos de la mano, ¿verdad, hermano? Dios sabe todas las cosas. Porque decía el apóstol, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y Dios ha preparado y tiene preparado un instrumento para llegar a cada rincón del planeta Tierra en todos los idiomas y sin ningún obstáculo. ¿Dónde está eso? Está en Apocalipsis 14. En el capítulo 14 de Apocalipsis está el último recurso empleado por Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, en todos los idiomas, en cualquier lugar, geográficamente hablando del planeta, sin ninguna dificultad. ¿Y cómo lo dice? Verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios tiene sus recursos preparados. Ya no van a ser hombres, ya no se habla de nombres, sino hablando de quién, de un ángel. A nosotros nos persiguen. Hay lugares donde usted no puede ir a predicar el Evangelio, no dura mucho. Hay lugares donde usted no se atrevería, ni ningún cristiano se atreve a hablar públicamente de Jesucristo, no dura. O lo matan, o lo silencian, lo inutilizan de la manera que sea. Entonces los ángeles no tienen ese problema. A ese no lo mata nadie, a ese no lo encarcela nadie, a ese no lo calla nadie. Entonces Dios tiene sus recursos. Pero nosotros, mientras llega ese tiempo, mientras llega ese día, no nos cansemos de anunciar la palabra de Dios. No nos cansemos de decirle a nuestros semejantes que están ahí en la casa, en el vecindario, que están alrededor nuestro. No nos cansemos de hablarles de Jesucristo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios nos siga añadiendo de su gracia. Continuaremos en la segunda parte de este día. Dios les bendiga a todos. Bien, vamos a orar para gracias Señor por el mensaje y también para irnos al coffee. Oremos. Padre amado, una vez más venimos de tu presencia, dándote las gracias por tu palabra que ha sido, Señor, dispuesta en este momento. Padre, te pedimos que nos ayude a poder procesar todo lo que se ha explicado en esta tarde, que podamos, oh Señor, ponerlo en práctica y, Señor, que podamos también confiar en tu palabra cada día, Dios. Ayúdanos, Señor, a depender cada día más de usted y confiar en tus promesas, porque muy pronto, Señor, usted vendrá por nosotros. Ahora que vamos a nuestro coffee break, Señor, te pedimos que dirija todo el resto de las actividades que tenemos y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Para la gloria y la honra de nuestro Dios, una alabanza que de verdad, de todo mi corazón, se la canto a mi Rey, porque en verdad que estoy agradecida. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me ha dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, y no encuentro palabras para expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cámbiate tú
vida me ha dado esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al cabo de los años has sido tú la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le canto a mi Señor. Las veces que la prueba se ha puesto en mi camino, y en vez de ser derrota ha sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado sola, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, que dentro de mi alma presente siempre esté tu múltiple favores y tu misericordia, y aún sin merecerla ha tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo es mi alma que alaba a Dios. Y en agradecimiento le canto a mi Señor. Recúsenme, mis hermanos. La sorpresa, eso se llama la sorpresa. Tengo la sorpresa también, mi amada esposa. Ella es una declamadora, así que ella tiene una poesía que conmovió su corazón cuando ella era una tierna adolescente, y hoy es una hermosa dama, y ella declama también para el Señor. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Alabado sea su nombre para siempre. Amén. Para deleite de todos, primeramente dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, que merece todas nuestras honras y glorias.
Tú, Señor, Señor, tú antes, tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior, tú en la aurora que canta y en la noche que piensa, tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor, tú en el cenit y a un tiempo en el nadir, tú en todas las configuraciones y en todo el padecer, tú en la capilla fúnebre, tú en la noche de bodas, tú en el beso primero, tú en el beso postrer, tú en los ojos azules y en los ojos oscuros, tú en la frivolidad quinceañera y también las grandes ternezas de los años maduros, tú en la más negra cima, tú en el más alto Edén. Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo. Si sus labios te niegan, yo te proclamaré. Y por cada hombre que duda, mi alma grita, yo creo. Y con toda fe muerta se agiganta mi fe. Amén. Mi agradecimiento a los hermanos de Providence. Estamos muy agradecidos, los hermanos del sur, por su colaboración que ha sido importantísima, regularizada en cada mes, y eso nos ha ayudado a seguir avanzando en la evangelización del sur. Así que, hermanos, de todo corazón le decimos gracias por su ayuda periódica y permanente. Gracias al Señor. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Cuánto me alegro de un alumno de mis años de profesorado allá en Barahona. Él está viviendo acá en Providence y nos sentimos muy felices de verle en esta tarde. Dios les siga bendiciendo. A nuestro hermano Enrique allá, el esposo de la hermana Vinda, un ex militar retirado. Llegó al grado de mayor, ¿verdad? Mayor del ejército, retirado. Está también acá y él ha estado, oremos por él, pero él ha estado muy convaleciente últimamente, problemas de salud, pero el Señor que está con nosotros es nuestro sanador. Amén. Así que por él y por todos los que estén quebrantados, Jesús es su sanador. Amén. Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Bien, el tiempo de los dones. ¿Cuáles son los dones que para este tiempo nosotros podemos hablar con seguridad? Se puede confundir al mundo con el asunto de los dones. Por ejemplo, el ministerio, dones ministeriales, como el apóstol, los apóstoles que Jesucristo encomendó. El Señor les dio autoridad especial para su ministerio. El apóstol Pedro, Juan, Pablo y otros muchos apóstoles tuvieron sobre sus hombros la responsabilidad de poner el fundamento. Y así lo expresa el apóstol cuando dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Se repite la palabra del fundamento y está asociado, según Efesios, allá en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice así, de la siguiente manera: sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos ministerios, apostolado y profetas, fueron dados para poner el fundamento. Una vez que el fundamento está puesto, de manera natural estos apóstoles desaparecen, porque no se sigue poniendo el fundamento. Hablar hoy, a más cerca de 20 siglos después, de apóstoles es como si dijera: todavía no hay un fundamento. Mi hermano, desde los días de Pedro y Juan,
desde los días de Esteban y Pablo, el fundamento ya está puesto. Y la iglesia se ha ido edificando sobre ese fundamento. La fe de Jesucristo, la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, una vez que la palabra se completa y tenemos los libros, las epístolas, con la doctrina apostólica, ya para el tiempo actual no hace falta ningún apostolado a la semejanza de aquellos que caminaron con Jesucristo, de los cuales se dice en el libro de los Hechos capítulo 1, tuvieron el privilegio de haber sido testigos directos desde el bautismo del Señor hasta que el Señor fue recibido arriba en gloria. Y solamente a ellos les cupo el privilegio, a los que caminaron con el Señor durante esos 3 años, de ser escogidos, llamados, instituidos como apóstoles de Jesucristo. Como la palabra apóstol tiene un significado muy interesante en nuestro idioma, es el significado de enviado. Apóstol es enviado, una persona enviada resulta ser un apóstol. Ustedes oyen hablar de, por ejemplo, los embajadores de un país a otro. ¿Qué son ellos? Son enviados. En cierto sentido, entonces son apóstoles de la nación que los envía, apóstoles del presidente que los envía y representan a su presidente y representan a su nación. Son verdaderos apóstoles. Usted ha oído hablar del apóstol de la libertad. Cuba tuvo su apóstol, ¿verdad? José Martí. Así aparecen estos nombres, pero cuando nos vamos al terreno de la palabra, es muy confuso oír por ahí de hombres llamados apóstoles y mujeres llamados apóstoles que van a una universidad a estudiar apostolado y a graduarse como apóstoles. Eso no fue lo que Cristo hizo. Por lo tanto, descartamos cualquier tipo de pretensión humana del momento moderna, actual, de alguien que pretenda ser un apóstol de la misma calidad y calificación de aquellos que están en la palabra de Dios. Hoy la confusión es muy grande. Y a estos que se llaman apóstoles, yo los he escuchado. Porque usted siempre tiene que tomarse en algún momento el tiempo de oír a alguien que pretende ser una cosa. Escuché a uno que decía que los otros no eran apóstoles nada, que él sí era, pero los otros no. Entonces ya encontramos lo que es muy común, que un hombre, ¿qué hace? Descalifica a los otros. Pues yo creo que el primero que estaba en la lista de los judíos era él. Entonces, en la humana condición del hombre, en la actualidad, asumir el ser apóstol es una manera que solamente puede calar en los que ignoran la palabra de Dios. Y como el mundo está lleno de ignorantes de la palabra, entonces esos pseudo apóstoles encuentran seguidores. Se está transformando hasta el evangelio, hermano. No es que haya otro evangelio. Gálatas capítulo 1 lo dice. No es que hay, sino que hay algunos que están pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. En este año yo recibí 2 informaciones impactantes. Una, estoy en una librería que queda muy cerca de mi casa en Barahona. Acostumbro a ir a esa librería y veo un libro que me llama la atención. Porque este libro contiene un nuevo evangelio. Y se le llama el evangelio del agua. Así de sencillo. El evangelio del agua. Su iniciador, un señor coreano, que sorpresivamente tiene miles y miles de seguidores. Parece ser que en este mundo en que estamos, que hay mucha sed. Está profetizado allá. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos
muchos apostatarán de la fe. Y muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros para su propia perdición. Cuidado con usted ser uno que está buscando un nuevo guía, un nuevo líder, un maestro para su propia perdición. El Evangelio del agua. El Evangelio del agua hace nula la cruz de Cristo. Jesucristo no perdona por su muerte en la cruz, dice ese Evangelio. Jesucristo logra el perdón por su bautismo cuando Juan lo bautizó. Que es el bautismo de Jesucristo al ser sumergido en el agua que logra el milagro del perdón de los pecados de la humanidad. Por lo tanto, el hombre para recibir el perdón necesita también hacer como Cristo y ser sumergido en el agua para el perdón de sus pecados. La Biblia dice en Gálatas precisamente, vamos a leer en el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas. Decía el apóstol de la siguiente manera. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. ¿No desecho qué cosa? ¿Desechamos nosotros la gracia de Dios? De ninguna manera. Amigo o hermano, no desechemos la gracia de Dios. Dios quiso dar salvación. Dios ofrece salvación al hombre. Dios desde los tiempos de Jesucristo hasta hoy está dándole la oportunidad. Le abrió la puerta de la fe a todas las naciones para que todos entren por la puerta y conozcan a aquel que dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Ese es Jesucristo. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por medio de la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Si hay otra manera de que el hombre se salvara, entonces vana es la muerte de Jesucristo. Pero él, cuando estaba en los días de su profecía, decía: cuando el grano de trigo cae y muere, lleva mucho fruto. Y nosotros somos fruto del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Nuestro Señor murió para que nosotros tengamos vida. Por todos murió, dice así la Biblia. ¿Por cuántos? Todos. Por todos. Por todos los que estamos acá, por todos los que estamos por allá, por todos murió, por los de antes, de ahora y después, para que nosotros alcancemos el gran regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. La sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Es la sangre de Cristo. Dice la palabra en Colosenses: y mediante la sangre hizo la paz. Y aquí en Efesios encontramos el valor de la sangre del Señor Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre no había, ni hay, ni habrá remisión de pecados. Y dice en Efesios capítulo 2, y dice acá en el versículo 15: abolió en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz. ¿Mediante qué?
Y mediante la cruz, no mediante su bautismo, sino mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en la cruz la enemistad. Y vino y anunció la buena nueva de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy, los redimidos por la sangre del Cordero, somos una familia, la familia de Dios. Y por la fe en Jesucristo, somos declarados hijos de Dios. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4, en el versículo Efesios 4, Efesios 3, por favor, 3. Perdón, Gálatas, el anterior. En Efesios 2 dice, somos salvos por gracia, por la fe. Salvos por gracia y por la fe. En Gálatas 3, versículo 26 dice, todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser hijo de Dios. La palabra dice que no es por voluntad humana. La palabra de Dios nos dice que no es por asunto de herencia de sangre. Es asunto de que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La fe de Jesucristo es lo único que hace posible el ser declarado, el ser constituido hijo de Dios. Todos nosotros debemos desear ser hijos de Dios. Amén. El hijo de Dios tiene un padre, y qué clase de padre. Un padre que habita ¿dónde? En los cielos. Un padre que tiene allí a su diestra a Jesucristo, su Hijo. Un Padre que nos envía su Santo Espíritu para que llegue a cada uno de nosotros y para que more en nosotros. Y la palabra dice que todo aquel que tiene el Espíritu del Señor morando en él, a ese se le declara hijo de Dios. Amén. Nosotros entonces, desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es las arras, es una palabra de los tiempos antiguos, las arras, la prenda preciosa. El Espíritu Santo es la prenda divina que Dios ha puesto en nosotros como señal de que le pertenecemos, de que somos de Él. Qué bueno es entender entonces el Evangelio. El Evangelio es sencillo. Todo el mundo puede entenderlo, conocerlo y recibirlo. Los dones de actualidad. Yo creo que en la actualidad tenemos al evangelista, predicador del Evangelio. ¿Quiénes pueden predicar el Evangelio? Todo el que tiene una boca para hablar de Cristo. La única condición para ser un predicador del Evangelio es tener el don de la palabra. Y Dios nos ha dado esa gracia. No somos mudos. Todos podemos hablar y podemos proclamar la grandeza de nuestro Señor. Usted y yo tenemos el privilegio de poder hablar a otros de Cristo. Amén. Háblale de Cristo. Cuéntale a tus amigos lo que el Señor hizo por ti. Háblale de su obra en la cruz a favor de toda la raza humana. Y dice la Escritura, y Él cargó en su cuerpo sobre el madero. Eso lo dice el apóstol Pedro. Cargó en su cuerpo sobre el madero los pecados de ¿quiénes? De todos nosotros. Así que cualquier otro evangelio, como quiera que lo disfracen, es una artimaña del enemigo que no quiere que nadie se salve. Hay uno que no quiere que nadie se salve, se llama Satanás.
Y él trata de confundir a los individuos, especialmente a la juventud, en este tiempo. Jesucristo viene otra vez. Jesucristo viene otra vez. Su venida está cerca. No está dilatada, no está a un largo trecho. Está cerca. Lo que él dijo que iba a suceder está sucediendo ante nuestros ojos. Él habló de algunas características previas a su venida. Habló de la violencia. Les pregunto, ¿el mundo es hoy menos, igual o más violento que un siglo atrás? ¿Cómo sería nuestro mundo hoy? Yo creo que nuestro mundo hoy es más violento. No hay seguridad, todos los sistemas políticos están en zozobra. No hay manera de contener, no importa si estamos en el país de la gran libertad como este país, o en países de casi ninguna libertad como son los países musulmanes, o en países medianamente libres como son nuestros países de América Latina. Por todas partes crece, se multiplica la violencia. Y Jesucristo dijo, como en los días de Noé, el mundo estará lleno de violencia. Y entonces estamos hablando de los días previos a la venida del Señor. Pero también habló de los días de Lot, cuando el mundo estaría en un desorden de orientación sexual. Y eso lo estamos mirando hoy en día. Hay un desorden en el planeta Tierra de la orientación sexual. No sé por qué a los que están desorientados no se les ocurre mirar cuántas personas, ¿cuánto dijimos que somos en el mundo? Más de 7.000 millones de personas. Una pregunta inocente yo hago: ¿cuántas de estas 7.000 y tantos millones de personas vino sin la unión de hombre y mujer? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos nacieron de hombre con hombre? ¿Cuántos han nacido en el planeta Tierra de hombre con hombre? ¿Cuántos? Ni uno. ¿Cuántos han nacido de unión de mujer con mujer? ¿Cuántos? Ni uno. Entonces todo ser humano es una evidencia ¿de qué? De que yo existo, porque un hombre y una mujer se unieron. Por lo tanto, no hay más que, todo lo que se gaste por ahí no es más que caballar. Intención del hombre de querer borrar lo que está dicho, y el que los creó al principio, ¿cómo los creó? Varón y hembra los creó y le dijo: multiplíquense y llenen la tierra. ¿Se cambió esa ley? No se ha cambiado la ley. Entonces queremos estar siempre dentro de la ley de Dios. Amén. Queremos estar siempre dentro de ¿cuál ley? ¿La ley de los hombres? No, la ley de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo demás no es más que perder su tiempo. Y a los que están perdiendo su tiempo, un día comprenderán que su error les va a costar muy difícil, les va a costar muy caro. Porque la Escritura dice una sentencia. Vamos a buscarlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Quisiéramos observar esta sentencia. Dice en el verso 9 y 10: ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, eso significa los que andan practicando
todo tipo de prostitución, ni los adúlteros, eso significa todos aquellos que teniendo ya su pareja normal son personas infieles a esa unión, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. ¿Hay esperanza para ellos? Sí, hay una esperanza. El verso 11. Hay una esperanza. Su esperanza tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y esto erais alguno de vosotros, pero ya han sido lavados. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí. ¿Ya han sido qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido perdonados totalmente en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre, hermano? ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Un hombre, una mujer, un joven, quien sea, puede dejar y ser lavado, puede ser santificado y puede ser totalmente perdonado, y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el corazón del Evangelio. No importa quiénes seamos ni dónde estemos, no importa cuál ha sido nuestra condición de vida. Todo aquel que acude a Jesús, Él dice: el que a mí viene, yo no lo dejo fuera. Qué palabra tan dulce la del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que Él dijo? Al que a mí viene. ¿Quién? Cualquiera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y Él dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, les voy a quitar su carga. Él lo promete y Él lo cumple. El Señor prometió quitar mi carga y lo cumplió. El Señor prometió quitar tu carga y si tú viniste a Él lo cumplió. Es una garantía, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nunca hubo engaño en su boca. Nunca hubo engaño en su boca. Él decía: todo aquel que cree en mí, de cierto le aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay nada de arriba ni abajo que pueda condenar a uno que está en Cristo. Y el apóstol hizo la pregunta: ¿quién condenará a los escogidos? ¿Quién? No hay nadie que te pueda condenar, que me pueda condenar, porque estamos en Cristo. Él una vez pagó por mí, por ti, por todos. Pagó el precio de mi redención, de mi alma, de tu alma. Él lo pagó para que nosotros ahora podamos ir con toda libertad, sin sacrificio, sin ningún obstáculo, solamente decirle: Señor, te acepto, te reconozco, te hago dueño de mi alma, de mi vida, de mi ser. Perdona mis pecados y pon mi nombre con tu sangre en el libro de la vida que tú tienes. Él tiene un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Él es el que escribe allí. Él es el escribiente, y a todos los que le recibieron, Él lo inscribe en su libro. Si tú le recibes, te inscribe el Señor en el libro de la vida. Hoy hay muchos millones de personas que no tienen una identidad. Uno de los derechos humanos es que todo hombre tiene derecho ¿a qué? A una identidad. Cuando alguien nace y no queda registrado en un determinado libro en el país de donde nació, se le llama una apátrida, un sin nombre, un inexistente. Entonces en el cielo no entra ningún inexistente.
¿Quiénes entran en el cielo? Dice allá en Apocalipsis, leemos y terminamos con esta cita. Apocalipsis capítulo 21. Me habla del cielo de Dios, la ciudad de Dios, la ciudad celestial. Allí donde está el trono de Dios, allí donde está el trono del Cordero, allí donde está en la vida abundante, gloriosa, maravillosa, donde no hay muerte, donde no hay lágrimas, donde no hay sufrimiento, donde no hay contrariedades. El verdadero paraíso, hermano. Pero dice acá, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Lo inmundo es aquello que se identifica con el mundo. Inmundo es toda persona que desprecia a Dios y ama el sistema mundanal que está a nuestro alrededor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, oiga bien la palabra, solamente entrarán en ella los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en otra parte, una sentencia dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, hay una sentencia terrible. ¿Cuál es? Fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Los que no tienen identidad en Cristo tienen un lugar. Los que tenemos identidad con Cristo tenemos un lugar. El lugar donde reina el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo. Con Él viviremos para siempre. Pero el lugar de los que no tienen a Cristo será al lado de aquel al que complacieron, de aquel que los engañó y quisieron vivir engañados. Dice, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, donde estaba el diablo con todos sus demonios. Óigame, ¿te nota la gran diferencia? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y por cuánto tiempo? Ahí es que está el detalle. Ahí es que está el asunto grande. ¿Y por cuánto tiempo? Dice que estaremos allá con Cristo y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Con el Señor por los siglos de los siglos. Eternamente y para siempre. Y los otros. También dice por los siglos de los siglos. Cristo te conviene. Cristo nos conviene a todos. Seamos de Cristo. Seamos sabios. Seamos inteligentes. Acudamos a Cristo. Corramos a Él. Amén. Que todavía la puerta está abierta. La puerta de la fe está abierta. Ese es el nombre que le dio el Señor. La puerta de la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo, la fe del Hijo de Dios. Dios bendiga a todos. Y a los que ya estamos en el Señor, hermanos, gocémonos y alegrémonos. Porque por ahí viene el Señor de señores. Gocémonos y alegrémonos, porque el Rey ya viene y viene por mí. Dios le bendice. Amén. Pueden ponerse en pie, por favor, hermanos. Gracias, hermano Aurelius. En este momento, con toda seguridad,